Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por conectarse hoy, particularmente hoy para quienes son de Entre Ríos, porque sé que es feriado. Y bueno, como ya estaba por calendario puesto este encuentro, fue lo mejor sostenerlo. Este, Así que bueno, vamos a intentar ser expeditivos y tratar de quitarles el menor tiempo posible de este feriado. Eh, Bien, este es el tercer encuentro y el último de los tres que componen esta serie de talleres sobre escritura, lo que no quiere decir que no podamos seguir posteriormente en contacto cuando tengan dudas, cuando necesiten algún asesoramiento, alguna suerte de tutoría para la escritura. Hay quienes me compartieron los trabajos de investigación que están intentando realizar o que están planeando realizar. En principio les agradezco y en segundo lugar decirles que les haré una devolución a través del mismo canal que me escribieron, es decir, a través del Drive, para que puedan llevarse algunas pautas sobre ese proyecto en particular posterior a este taller. Lo que sí tengo que decir es que en algunos casos pude ver cómo fueron construyendo el proyecto de investigación a partir de las pautas que se fueron suministrando en este taller, lo cual está bueno que lo usen, digamos, que lo intenten realizar desde ese lugar. Eh, Aprovecho para decirles que la sesión está siendo grabada, para que estén todos al tanto. Eh, y Hoy particularmente vamos a trabajar algo que yo creo que les va a servir también para profundizar en esos escritos que fueron subiendo al Drive. Em, para quienes no pudieron asistir al primer encuentro, les tengo que pedir disculpas, pero en ese encuentro se grabó la imagen y no se grabó el audio. Y buscamos muchos métodos de solucionarlo y no lo encontramos. O sea, no se grabó el audio en el momento de la grabación, con lo cual yo sé que algunos me lo estuvieron solicitando por correo, pero no encuentro modo de resolver esa cuestión. Así que si aquí está presente hoy alguien que no haya estado en ese primer encuentro, me escribe, charlamos, les puedo dar un poco de pautos o crear otra sesión específica para recuperar los contenidos de ese encuentro. Sin embargo, lo más importante, lo más técnico de las capacitaciones se dieron en el encuentro anterior y lo vamos a trabajar en el día de hoy. Eh, si ustedes fueron llevando un apunte de lo que fuimos trabajando hasta ahora, habrán visto que de momento nos centramos específicamente en las cuestiones vinculadas a cómo se producen las revistas científicas, a cómo buscarlas, a dónde publicar, a cuándo publicar, y posteriormente nos centramos en lo que tiene que ver con la construcción del problema, con la estructura de un artículo, con cómo armar las cadenas narrativas. Pero bueno, nos está faltando una parte que tiene que ver con, ¿y ahora cómo lo escribo? ¿No? Hasta ahora pensamos en su estructura, pero por lo general uno de los principales temores con el que nos encontramos al momento de producir un artículo científico es un artículo científico, una tesis, un trabajo final de posgrado, lo que fuera, es cómo lo escribo lo suficientemente bien para que esto sea un artículo académico, ¿no? Y ahí ingresa toda una cuestión, digamos, que un poco entra en jaque con nuestra propia presunción de nuestras capacidades, ¿no? Es decir, al tema lo comprendo, lo puedo comunicar oralmente, lo puedo trabajar de esto, pero me cuesta plasmarlo en X cantidad de carillas para que cualquier otro pueda acercarse, comprenderlo y leerlo también y comprender lo mismo que yo. Bueno, eso es un poco lo que vamos a trabajar hoy, pero principalmente tiene que ver, antes de incorporarnos a los aspectos técnicos, vamos a comentar algunas cuestiones, tiene que ver con una presunción o imposición del academicismo.
em, que son decisiones, ¿verdad? Pero en cierta medida, durante mucho tiempo, el academicismo estuvo vinculado específicamente con cierto, cierta especialización o tecnicismo al momento de construir conceptos, de elaborar ideas, de compartirlas, en el cual, en cierta medida, uno construye sus narrativas hablándole a un gueto, ¿no? A un gueto de personas que de algún modo están eh, en el mismo área disciplinar que nosotros, en las mismas intenciones o curiosidades académicas, científicas, investigativas. Y eso es un problema principalmente para quienes quizás no tienen o no tenemos el oficio de la escritura como eso, como un oficio, que es básicamente trabajar de escribir, ¿no? Muchas veces la escritura es como un anexo a todo aquello que nosotros hacemos. Algo que tenemos ganas de hacer, algo que viene a incorporar una faceta nueva, que nos permite comunicar en algún punto aquello que estamos haciendo, eh, pero no forma parte de nuestra cotidianidad. Y en ese encuentro con lo no cotidiano, nos empezamos a enroscar. Nos empezamos a enroscar en cómo digo esto que quiero decir sin que parezca coloquial y a la vez sin enredarme yo en mis propias palabras, ¿verdad? Bueno, esa es una de las principales preocupaciones que nos encontramos al momento de gente que quiere escribir, principalmente quienes están empezando a escribir de manera científica. Y seguramente si alguno de ustedes son docentes, también lo encontrarán en sus estudiantes. Al momento de escribir un ensayo, de escribir algún trabajo de investigación o de escribir una tesis, encontrarán algo que tiene el mismo inconveniente. Y ahí es cuando quedamos en algún punto presos de la grandilocuencia o de lo rimbombante. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el afán de darle cierta categoría más vinculada a la élite académica, si se quiere, aquello que nosotros estamos produciendo, terminamos por elaborar un texto que o no se entiende, o no lo entendemos nosotros, o nos perdemos en el discurso que estamos intentando construir. Esto en principio, para aquellos autores que tienen el oficio de la escritura, que tienen mucha experiencia en escritura, puede llegar a ser una decisión estética. ¿Qué quiero decir con esto? Que deciden escribir de un modo tal en el cual aquello que están diciendo no se produzca o no llega al lector de una manera directa o simple, sino que implica un diálogo con el lector que tiene vericuetos, que va y viene, que lo enreda un poquito para después darle una respuesta. Si alguna vez alguno de ustedes leyó, por ejemplo, algo de Horacio González, es un alucinante teórico de la historia, la filosofía y la sociología argentina. Sin embargo, no es de fácil lectura. Digamos, leer a Horacio González requiere concentración, requiere sentarse con el texto, estudiarlo, volver hacia atrás, iniciar de nuevo, preguntarse. Bueno, es un ejercicio, es una dialéctica específica que se construye con el texto. Ahora, eso es una decisión del autor, que lo sabe hacer, que entiende que lo está haciendo. Muchas veces, en el afán de querer construir un texto académico, creemos que la forma más adecuada o lo mejor que podemos hacer es emular ese tecnicismo o esa construcción del lenguaje en el texto
que lo único que está logrando es impedir no solo que el lector comprenda hacia dónde estamos yendo, sino que nosotros mismos nos confundamos en la propia narración que estamos queriendo desarrollar. Porque en el ejercicio de la escritura, cuando uno está escribiendo, se está escuchando en algún punto. Y cuando se está escuchando, muchas veces aquello que tiene en la cabeza, con lo que se reproduce en el papel o en la máquina, no tiene una relación directa. Es decir, lo que tenemos en la cabeza termina, que quizás podría resumirse en 2 oraciones, termina expresándose en 2 o 3 párrafos. Porque consideramos que así le estamos dando profundidad. Y sin embargo, quizás ya tenía la profundidad suficiente. Bueno, a esto lo vamos a llamar, en el encuentro de hoy, el oscurantismo en la escritura. Y no lo digo en detrimento de la escritura compleja. ¿Sí? Es una decisión estética. Pero para que nosotros podamos adentrarnos en el ejercicio de la escritura, vamos a leerlo o a construirlo desde otro lugar. ¿Qué quiero decir con el oscurantismo en la escritura? Y acá no estoy hablando de cuestiones místicas, ni de aquello que tiene que ver, digamos, con el horror en la literatura, sino que estamos hablando de la decisión de no otorgarle transparencia y claridad a aquello que estamos comunicando. De hacerlo difuso. De impedir el acercamiento directo del lector con nuestra idea. Ese impedimento a veces es buscado y a veces es accidental. Entonces lo que tenemos que intentar es que no suceda de manera accidental. Porque también hay toda una nueva corriente de la escritura académica que ha puesto en cuestión este modo de comunicar de la academia o este modo de escribir de la academia. Y en este poner en cuestión, lo que se está buscando, en cierta medida, es que aquello que nosotros tenemos para decir sea comprendido rápidamente, pueda ser leído por un docente, un investigador, y pueda ser leído por un estudiante de una disciplina en particular. Que no es menor. ¿A quién le queremos hablar? Aguárdenme por favor un segundito, que me olvidé de enchufar la compu y se me está quedando sin batería. Un segundito. Ahí estamos, disculpen, hace no mucho tiempo, en unas conversaciones que tuve con Rinesi, no sé si lo conocen, es un investigador del UNSAM, fue rector del UNSAM, docente en el doctorado de Ciencias Sociales de la UNER. Bueno, un tipo con una gran formación académica. Él me decía, quienes transitamos enormes trayectorias en la academia, y no me incluyo yo en esto, ¿no? Estoy diciendo lo que me decía él. Y tenemos muchos títulos detrás y posgrados y dimos clases en muchísimos lugares. Tenemos que reflexionar en relación a quién queremos formar. ¿Qué quiere decir con esto? Él es doctor, fue rector de una universidad, es reconocido internacionalmente. Sin embargo, nunca dejó de dar clases en una escuela secundaria. Y sus principales cátedras son las cátedras de los primeros años de las carreras universitarias. ¿Por qué? Me decía. Porque dice, los docentes muchas veces cuando se especializan, se perfeccionan y tienen más trayectoria, deciden solo dedicarse a formar en posgrados. A personas con amplia formación, a personas con trayectoria, que hablan en un lenguaje similar al que uno habla. Sin embargo, esas personas con alta preparación, lo que tienen que estar haciendo es formando a los nuevos profesionales.
porque esa trayectoria, ese bagaje, les permite dialogar con personas de formación, Eduardo Rinesi, que no tienen, si se quiere, ese bagaje que pueden tener los altos profesionales. Y es toda una discusión epistemológica esto. Es decir, es una decisión política y epistemológica, en el cual decimos, ponemos todo esto que tenemos a disposición para formar a aquellos que serán los futuros profesionales, porque en definitiva, cuando yo llegue a esas instancias, posiblemente esté finalizando mi carrera académica. Entonces, ¿por qué querría hablar con mis pares cuando en verdad puedo estar haciendo algo mucho más noble y más interesante, que es dialogar con aquellos que tienen también algo nuevo para decir? Bueno, cuando escribimos un artículo académico, en cierta medida sucede lo mismo. ¿Quiero que solo me entiendan mis pares? ¿O voy a intentar que aquello que yo estoy intentando poner en textos pueda ser leído por quienes están en procesos formativos? Puedan ser leídos por quienes están iniciando a hacerse algunas preguntas. ¿No? Bien. Esta idea del oscurantismo en la escritura, que son esos textos que, como les decía, van y vienen, tienen vericuetos, palabras hiperespecializadas, una constante utilización de metáforas, muchas veces son los que más circulan en primer lugar y muchas veces tienen una cuestión sencilla, que es la que reproducen. Oraciones extensas, oraciones donde no se respeta una estructura básica, sujeto, verbo y predicado, o sujeto, verbo y complemento, y párrafos extensos en los cuales las ideas se van perdiendo a medida que avanza el texto. Para esto, yo le voy a traer un ejemplo que a mí me parece que en cierta medida ayuda a comprender esto que les estoy diciendo. ¿Lo ven? ¿Sí, no? Perfecto. Fíjense este texto, lo voy a leer con ustedes. En Turín, Dios Padre se encarna directamente, sin mediación y sin mediador, para ninguna clase de salvación, es decir, ante todo, sin mediador para atravesar la muerte y resucitar de la tumba. Ya no hay tumba, es en plena calle, en plena gesticulación, en pleno teatro. Es en medio de una página escrita, Agast o Burckhardt, como Dios se presenta muerto. Se encarna muerto o como la muerte misma presentándose y precediéndose en la parálisis. Dios presente como la muerte es Dios presente como nada, o como esa suspensión inmóvil en la nada, que ni siquiera puede, en rigor, ser llamada la muerte, puesto que no tiene identidad, sino que arrebata toda identidad. En el devenir muerte de Dios, la identidad de Dios es arrebatada, se pierde en la pérdida de identidad de quien ha devenido Dios, adoptando todos los nombres divinos con todos los nombres de la historia. Nietzsche, paralítico, presenta a Dios muerto. No lo representa porque la realidad auténtica de Dios muerto no se halla en otro lugar, del cual se delegaría o se configuraría como Nietzsche. Dios muerto está ahí porque la parálisis de Nietzsche, que es la precesión de la muerte, presenta que no hay Dios, o que todo lo que hay de Dios no está más que la muerte y no es más que la muerte. Nietzsche no presenta nada más de lo que presenta toda muerte humana, simplemente eso que es la muerte y que Dios está en ella abismado, antes incluso de haber sido. Dios está abismado en ella porque Dios es la muerte pensada como nombrable, la muerte pensada bajo un nombre y como la presencia de ese nombre, la muerte presentada, el fin de la presencia nombrada y presentada. Bien. A ver, este es un texto que quizás un lector de filosofía lo comprende rápidamente. Yo lo leí rápido igual, ¿no? Pero fíjense que en una lectura rápida, al menos yo me perdí rápidamente también en la idea central del texto. No solo que me perdí en la idea central del texto, sino que está utilizando cursivas, paréntesis, negritas, guiones, comas, puntuaciones. Y si bien vemos una estructura en la que constantemente aparece sujeto, verbo, predicado, Dios, más verbo, más algún complemento, se repite tantas veces en un mismo párrafo esa estructura
que terminamos perdiéndonos de vista qué es lo que sucede efectivamente con ese Dios del que está hablando la autora. No solo eso, sino que en la producción de su texto utiliza palabras que no son habituales, precediéndose, y otra más por acá abajo, la muerte presentada, presencia nombrada y presentada, digo, utilización de términos que si bien no son términos complejos, no están utilizados en su contexto habitual. Bueno, este es un ejemplo de una escritura de carácter oscurantista, si se quiere. Porque en esta construcción del lenguaje no solo aparece toda esta verborragia que aparece consecutivamente una tras otra en cada oración, aunque cada oración esté delimitada, sino que a la vez utiliza hiperespecializaciones. Para Nietzsche Dios está muerto. Dice, bueno, algún lector asiduo de Nietzsche o algún lector asiduo de filosofía puede comprender de qué está hablando. Un estudiante de segundo año de filosofía, este párrafo lo tendría que leer para poder comprenderlo 3 o 4 veces. Un lector que no es asiduo a la filosofía, pero que tiene intereses puestos allí, quizás no se encontraría de una manera amable con esta comunicación. Ahí les voy a dar, les voy a compartir. Digo, yo entiendo que hay quien pueda moverse por ese tipo de prosa con total facilidad, pero no es el común del lector el que se mueve con esa facilidad. Por eso insisto en la idea de quién estamos hablando, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Fíjense acá. La obra de Proust y de Joyce hacen alusión, cada una por su cuenta, a algo que constantemente se hace presente. Punto. Terminar la primera oración. La alusión sobre la cual ha llamado mi atención recientemente Paolo Fabri es quizás un giro de la expresión indispensable para las obras que surgen de la estética de lo sublime. Segunda oración. Conecta con lo anterior, pero incorpora un tercer sujeto que no sabemos cómo se incorpora ahí. En Proust lo que se elude para pagar el precio de esta alusión es la identidad de una conciencia que es víctima de contar con demasiado tiempo. Pero en Joyce es la identidad de la escritura que por muchos de sus operadores pertenece todavía al género de la narración novelesca. La institución literaria, tal como la hereda Proust de Balzac o de Flaubert, ha sido por cierto subvertida, en la medida en que el héroe no es un personaje sino la conciencia interior del tiempo y en la medida en que la diacrónica de la diéresis echada a perder por Flaubert, se encuentra cuestionada de nuevo por la voz narrativa elegida. Nuevamente, para comprender este texto, yo tengo que leer el párrafo varias veces. Y no solo eso, inicia con 2 oraciones sencillas, aunque complejas de comprender, pero sencillas al fin en su forma de escritura, y lo continúa con una oración sumamente extensa. En Proust lo que se alude para pagar el precio de esta alusión es la identidad de Brennan Joyce, es la identidad de escritura que primero está generando un contrapunto con lo que dice anteriormente. Tranquilamente este párrafo podría dividirse en 2 párrafos. Y seguidamente está incorporando una concatenación de ideas con gran peso teórico cada una de ellas, y que hacen que solo pueda ser comprendido por un autor que está hablando el mismo lenguaje que nosotros, sin contar que en el medio está utilizando conceptos hiperespecializados. Medida diacrónica, diéresis, voz narrativa, institución literaria, son muchos componentes que cada uno de ellos tiene un marco teórico en sí mismo. Quizás este autor podría haber decidido ordenar las ideas que quiere contar en ese párrafo y poder distribuirlo en 2 o 3 párrafos distintos con oraciones más cortas, donde en cada párrafo centralice la idea principal que está queriendo contar y en los siguientes la oposición a esa idea.
¿Sí? Díganme si me siguen, porque yo sé que esta parte es más compleja. O si me explico, mejor dicho. Ahora, bueno, si no es así, entonces ¿cómo sería, no? Bien, acá hacemos un stop y pensamos. ¿Cómo construimos ese cómo? En cierta medida, para mí, un ejercicio que me funciona es pensar en el diálogo con la musa o pensar en el diálogo que yo construyo con un amigo, ¿no? Sería, la musa sería el objeto de investigación, aquello que yo quiero saber, aquello sobre lo que estoy indagando. Un amigo es un amigo, ¿no? No necesito explicar que es un amigo o una amiga. ¿Cómo le cuento lo que estoy pensando a mi musa? ¿Cómo se lo cuento a mi amigo? ¿No? Primera distinción. ¿En qué medida soy más claro o dónde soy más claro? Vamos a ponerlo en términos de un problema específico. No sé. Supongamos que yo estoy investigando las tareas de cuidado de mujeres de sectores populares en el marco de la pandemia, ¿no? Supongamos que sea mi objeto de investigación. Un amigo me pregunta, che, ¿qué estás investigando? No, mirá, porque la verdad que estoy preocupado porque, o me empezó a interesar este tema, porque en recorridas por algunos sectores populares, por barrios populares, o en algún taller que fui a dar en un merendero, me encontré con que todos los pibes del barrio están acompañados por su mamá, por sus abuelas o por sus hermanas, que a la vez ellas no se están cuidando a sí mismas, no están usando barbijos, ni están teniendo las precauciones necesarias, que comparten el mate, y que tienen que hacer lo que pueden con su economía y demás. Así se lo contaba un amigo, que no está en el tema, con una perfecta concatenación de ideas y cerrando en algún punto el problema de investigación. ¿Por qué eso mismo que le puedo contar también a un amigo lo llevaría a un campo de conceptual hiperteorizado en un texto a los fines de complejizar una idea que en definitiva es simple? Porque la complejización no tiene que ver con la rimbombante de las palabras ni de los conceptos, sino que tiene que ver con las vueltas narrativas que yo le vaya dando al texto. Entonces, yo les voy a mostrar un ejemplo acá de un textito chiquitito que tiene profundidad teórica o conceptual y sin embargo no presenta esta característica más oscurantista. La tecnología ha cambiado cómo suena la música, cómo se compone y cómo la experimentamos. Sujeto a la tecnología, el verbo cómo ha cambiado, o que ha cambiado, y el complemento del párrafo, cómo se compone y cómo lo experimenta. También ha inundado de música el mundo. Fíjense que esto es casi poético, también inundado de música al mundo. Digo, pareciera más cercano al género literario que al género académico. El mundo está saturado de, sobre todo, sonidos grabados. Antes teníamos que pagar por la música o debíamos hacerla nosotros mismos. Tocarla, escucharla y experimentarla era excepcional. Era una experiencia rara y especial. Ahora escucharla es universal. Y el silencio es la rareza por la que pagamos y que saboreamos. Bien, este mismo texto que acabo de leerles forma parte de un artículo académico, en el cual rápidamente nosotros nos encontramos con cuál es el objeto de estudio del autor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está compuesto por un párrafo relativamente corto, con una serie de oraciones también cortas, que expresan claramente en cada una de ellas dónde está el sujeto, dónde está el verbo y dónde está la acción o el complemento. E independientemente de que administre o suministre algunas alocuciones anexas, por ejemplo, antes teníamos que pagar por la música, debíamos hacerla nosotros mismos, tocarla y escucharla. Independientemente de esos anexos que va contribuyendo, vuelve en su última oración
a construir una síntesis de sujeto, verbo y predicado o complemento que termina de finalizar y de cerrar la idea. Esta terminología que utiliza el autor, que en cierta medida podría parecer una prosa más vulgar, por decir, la tecnología ha transformado la música en algo cotidiano. Digo, es una frase que nosotros podríamos decir en el marco de un café con un amigo, una conversación o una charla familiar. Sin embargo, está dándole centralidad a la idea e impide que el lector, en el recorrido de la lectura, se pierda en la idea de lo que se está proponiendo investigar. Y podrían decir, esto no es ciencia porque la ciencia exige otro tipo de escritura. Bueno, en realidad ahí es una discusión epistemológica. Cómo se construye, cómo se escribe y cómo se describe la ciencia y para quién, para qué queremos hacer ciencia. Entonces, ahora vamos a poner, en este sentido, algunas ideas que pueden llegar a orientar cómo se estructura un texto o cómo se estructura un párrafo que se puede transmitir en formatos menos complejos o más fáciles de acceder a él. En principio, el predominio de oraciones simples, que es lo que le vengo diciendo. Esto no quiere decir que todo el texto tenga que estar construido en formatos de oraciones simples. Sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado. No es que eso sea la constante del texto. Es un predominio. Cuando complejizamos, volvemos a una oración simple para darle sentido y taxatividad a aquello que estamos diciendo. Volvemos al ejemplo de los cuidados de las mujeres en relación a esto. Nuestro problema de investigación refiere a el modo en que las mujeres las estrategias de cuidado de las mujeres de sectores populares en el contexto de la pandemia y su vínculo con los espacios territoriales. Punto. Está clarito, está preciso. Sujeto, acción, complemento. Luego de eso nosotros podemos complejizar. Decir, por ejemplo, entendemos que las tareas de cuidado refieren a aquellas que se hacen, que parecieran ser voluntarias, pero que muchas veces están sujetas a decisiones de ta. No es un tema en el que yo me especialice, no puedo profundizar demasiado, pero digo, podemos complejizarlo, pero volvemos a cerrarlo, luego de esa aclaración, es cuando decimos, las mujeres se enfrentan en mayor proporción que los hombres las tareas de cuidado en estos espacios determinados. Punto. Cerramos la idea. Iniciamos con una idea concreta, complejizamos, cerramos con la idea concreta. Ese ejercicio tenemos que hacerlo en cada una de las circunstancias o ideas que nosotros vayamos reproduciendo a lo largo del texto. Ahora después vamos a ver bien el cómo hacemos eso. Un segundo punto es el predominio de oraciones en voz activa. ¿Qué es esto? El sujeto realiza, no recibe la acción del verbo. ¿Y esto por qué? Porque también muchas veces tendemos, en la escritura académica, a utilizar la voz pasiva como una forma que, si se quiere, permite otorgarle determinada musicalidad o determinada complejidad al texto o sonoridad académica. Es decir, podemos decir, el Estado ha sido objeto de estudio o las mujeres han oficiado de cuidadoras, taca. Digo, en algunos contextos esa voz pasiva puede quedar bien. Pero es mucho más fácil comunicar una idea cuando somos claros en relación a quién realiza la acción y cómo. Las mujeres cuidan. Las mujeres son las principales cuidadoras en contextos determinados. El Estado fue objeto de análisis en determinados contextos. Punto.
esa sentencia, esa afirmación tan clara, tan precisa, impide que el autor se vaya de tema, que el lector se vaya de tema, perdón. Entonces, ahí nosotros tenemos que prestar especial atención. Cuando nosotros queremos establecer una idea fuerza, esa idea fuerza tiene que ser clara, precisa y así, en voz activa, impidiendo que el lector se vaya en su proceso de concentración. Y esto no es un proceso de cuidar al lector, porque nosotros también buscamos un lector comprometido con el texto. Pero ni de subestimar al lector tampoco. Sino que es un proceso en el cual nosotros queremos otorgarnos a nosotros mismos claridad. Porque ese mismo proceso de lectura sencilla hace que nuestras ideas también se construyan en nuestra propia narrativa de maneras más sencillas. Sobre lo mismo, predominio de oraciones de estructura convencional, sujeto más verbo más complemento, bueno, todo lo que le venía diciendo anteriormente. De quién se habla, qué acción realiza, qué es lo que sucede en relación a esa acción. Y a la vez, esto nos obliga a tener una presencia minoritaria de oraciones compuestas. ¿Sí? Es preferible siempre, como dice abajo, tener párrafos formados por 3 o 4 oraciones que componen una sola idea, antes que intentar desarrollar múltiples ideas en el marco de un solo párrafo. Para ello, cada vez que nosotros vamos a hacer un contrapunto de ideas, vamos a desarrollar, por ejemplo, un concepto clave de un artículo científico. No sé, el proceso de reproducción de determinado animal. Bueno, cada párrafo tiene que formar una parte de ese proceso. Y si queremos contraponer una idea a lo que no es, también es un párrafo aparte. Para eso a nosotros nos va a servir organizar las ideas que queremos expresar y poder construir tantos párrafos sea necesario para que esa idea tenga su momento de fuerza en cada párrafo. Que no se pierda la contraposición, que no se pierda la idea principal, que no se pierdan las ideas secundarias. Bueno, página 1, esto es relativo, digamos, pero muchas veces ayuda, digamos, a la visualización de la lectura, que las páginas no tengan tanta cantidad de párrafos por cada una, pero eso va a depender mucho del tipo de revista que estemos aplicando. Y esto es importante, uso del lenguaje técnico, aunque evitando palabras innecesariamente rebuscadas o hiperespecializadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hace falta que para describir un componente técnico de un texto, por ejemplo, yo podría decir gobernanza, concepto técnico hiperespecializado, como también puedo decir gestión de gobierno transparente, que es el mismo componente técnico, y sin embargo uno se entiende de una manera mucho más sencilla que la otra. La hiperespecialización se utiliza solo cuando tiene fundamento. Es decir, las palabras técnicas hiperrebuscadas solo se van a utilizar si forman parte de una de las ideas fuerzas. Supongamos que yo estoy escribiendo un texto sobre Weber y quiero utilizar, y estoy escribiendo un texto sobre Weber que trata de el método de estudio de Weber a partir de su construcción del Verstehen, que es uno de los métodos que él usaba, o el método de observación que él utilizaba. Bueno, entonces ahí sí lo voy a tener que utilizar. Lo voy a tener que utilizar, lo voy a tener que aclarar, lo voy a tener que especificar, lo voy a tener que desarrollar, pero tiene sentido en el marco de la idea central o de la idea fuerza. Ahora, si yo estoy escribiendo un texto en el que Weber viene a hacer una cita o un aporte a una idea más grande, y en el marco de esa cita, una idea más grande, o ese aporte, una idea más grande, utilizo el concepto Verstehen, que no es de fácil acceso para cualquiera, estoy complejizándolo innecesariamente. Y eso ya es una suerte de vicio intelectual o de demostración de saberes. Alguien que está escribiendo un texto no necesita demostrar saberes porque lo están leyendo. El saber ya está ahí, en la posibilidad de publicar. Dicho esto, les voy a mostrar
un ejemplo de utilización de conceptos técnicos sin necesidad de incorporar cuestiones hiperespecializadas. La maternidad es un complejo que ha tenido transformaciones a lo largo de la historia. Primera oración, de quien se habla de la maternidad, es el verbo, complejo, taca, 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 listo. Complemento del sujeto más el verbo. Una noción que suele acompañar, empieza otra oración, una noción que suele acompañar el concepto de maternidad es la de instinto maternal. Cierra oración. En el primer caso estamos hablando de la maternidad, que es un concepto complejo. En el segundo, en la segunda oración estamos hablando de la noción que lo acompaña. Cierra la idea. Son dos ideas complejas, porque lo que te está diciendo acá es que hay una construcción sociocultural que dice que la mujer por propio instinto tiene una cualidad para maternar, ¿no? Tercera oración. Según indican algunas autoras, se relaciona con la condición biológica de ser mujer. Cita. La consideración es que la naturaleza femenina radica en una biología. Cierra oración. Tres ideas complejas ya hay ahí. La idea de las transformaciones de lo largo de la historia de la maternidad, de la idea de maternidad. Que esa idea de maternidad está asociada o suele estar acompañada de la idea del instinto como una condición natural. Que esa idea de instinto, tercera construcción compleja, está asociada a una condición biológica. ¿Sí? Hasta ahora no hay ningún tecnicismo ahí. Cierra la idea, el instinto maternal y el amor maternal son valorizados como la esencia de la mujer. Es decir, aquello que inicialmente empieza a construir, en términos de concepto maternidad, lo cierra con otra idea fuerza que viene a construir una sola idea en el párrafo precedente. ¿Sí? Y como verán, en esa construcción no hay ninguna grandilocuencia. Está en un lenguaje bien sencillo. Pero en ese lenguaje sencillo se pudo construir un pensamiento complejo. No necesariamente ese texto es un texto que está divino, ni que está perfecto, ni mucho menos. Me interesa que nosotros podamos pensar en la claridad de ese texto o de ese párrafo. ¿Sí? Son solamente 4 oraciones que todas juntas hacen una sola idea sobre la maternidad, que ponen en discusión la idea de instinto y la idea de amor maternal y su condición biológica en relación a la mujer. Es preciso, está claro, cierra la idea y al mismo tiempo está presentando una idea compleja. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bárbaro. Ahora nosotros vamos a mirar otro texto que intenta hacer ese ejercicio y sin embargo se queda un poquito corto y ya les voy a mostrar por qué. Por un lado, la antropología y la sociología han demostrado que las distintas nociones de niñez han sido construidas desde los sentamientos de la civilización, siendo a la vez intersectadas por diferentes instituciones vinculadas a la vida cotidiana de las personas, tales como la iglesia, sistemas políticos y cultura, pasando por ejercicios de infanticidio y sacrificios, a nociones modernas que visibilizan a la niñez dentro de cierto protagonismo en torno a diferentes problemáticas y fenómenos en la sociedad. Fíjense primero que este párrafo está construido no nos vamos a detener en si las comas están bien utilizadas o no, hay algunos errores ahí, pero eso es lo de menos. Pero está construido por un párrafo único. En esa construcción de un párrafo único, el sujeto está claro, la antropología y la sociología. ¿Sí? ¿O no?
Fíjense esto. Nosotros iniciamos el texto por un lado, la antropología y la sociología han demostrado. Hasta ahí el lector considera que se está hablando de la antropología y la sociología. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Sin embargo, de lo que realmente está hablando es de las distintas nociones de la niñez. He aquí que es por la utilización de la voz pasiva y de las vueltas en relación a dónde está el sujeto que rápidamente nos perdemos hacia dónde está apuntando este párrafo. Pero no solo eso, sino que a los fines de poder construir este párrafo o esta oración en un párrafo completo, es decir, sin cortarla, sin hacerla en oraciones sencillas, el autor empieza a construirla a partir de la utilización del gerundio. ¿Sí? Que las distintas naciones indígenas han sido construidas desde los asentamientos de las civilizaciones. Junto ahí podría ser tranquilamente una oración. Terminarla ahí y cobraría fluidez y consistencia la idea. Pero no lo hace, sino que utiliza, siendo a la vez intersectada por diferentes instituciones vinculadas a la vida cotidiana de la persona, tal como dice la sociedad, pasando por ejercicios de infanticidio y sacrificio a nociones modernas, que visibilizan a las niñas dentro de cierto protagonismo en torno a diferentes problemáticas. Con la utilización del gerundio, el autor está extendiendo el párrafo de un modo tal que lo único que hace es complejizarlo. ¿Por qué? Porque, a ver, y acá hago un paréntesis. Es una recomendación evitar los gerundios en la escritura académica. ¿Por qué? Porque el gerundio lo único que hace es extender una idea y a la vez genera un efecto en el cual el verbo principal se pierde. Digo, el verbo principal en ese texto que acabamos de leer era cómo se fueron construyendo ciertas nociones sobre la niñez. Sin embargo, utiliza un siendo, pasando, digo, dos gerundios que van deformando el verbo principal. Y requiere un doble esfuerzo del lector por comprender dónde está el centro de esa idea. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros convertir ese textito en un texto menos complejo? Sin la utilización de estas narrativas que disuaden al lector del foco del texto. Fíjense acá. La antropología y la sociología han demostrado la existencia de diversas nociones de niñez. Punto. ¿Sí? Ahí construimos otro sujeto, que es la antropología y la sociología, pero nos damos cuenta que están en función de las nociones de niñez. Está claro. Le damos centralidad a la idea de antropología y sociología como los sujetos que promueven esas discusiones o esas nociones. Entendemos que la centralidad de la idea está puesta en las nociones sin necesidad de invertir. Podríamos decir también, las nociones de niñez fueron demostradas a partir de los aportes de la sociología y la antropología. Sería exactamente lo mismo. En cualquiera de los dos casos, la sencillez de la oración o la rapidez de la lectura en esa oración nos obliga con ese punto y seguido a detenernos ahí y construir la idea. Evita el conector. Punto y seguido. Evitamos un conector, evitamos el siendo, evitamos el estas o cualquier subordinada y ponemos directamente instituciones vinculadas a la vida cotidiana de las personas, tales como la iglesia, han realizado aportes en este sentido. Punto. Entonces ya tenemos dos ideas fuerzas. Que la antropología y la sociología demostraron la existencia de diversas nociones de niñez y que instituciones vinculadas a la vida cotidiana realizaron aportes. ¿Sí? Tercer punto. La niñez, fíjense que acá cobra, yo señalo en la pantalla y ustedes no ven lo que estoy señalando, fíjense que acá cobra fuerza la idea central, que es la niñez. Ha sido en ocasiones tan desvalorizada que ha habido incluso infanticidios y sacrificios. Punto. ¿Sí? Incorpora un elemento accidental, descriptivo, tangencial al tema, pero que está dentro de una idea global. Entonces cobra sentido
Además recupera el sujeto principal de la idea. Esas nociones dieron lugar a otros más modernos que otorgan a la niñez cierto protagonismo respecto de diferentes problemáticas que la atañen. Fíjense cómo, evitando, no solo evitando el gerundio, sino que simplificando la trama de oraciones y la continuidad de las oraciones, ese texto cobró mucha más claridad. ¿Cuáles son las 4 ideas centrales de ese párrafo? Que la antropología y la sociología generaron nociones, que otras instituciones de la vida cotidiana aportaron ideas, que esa deficiencia o esas construcciones de ideas muchas veces fueron objeto de grandes errores de la humanidad. Me olvidé el último. Y que esas nociones también dieron lugar a otras más modernas que se construyeron a partir de esta problemática. 4 ideas en un solo párrafo que hablan de lo mismo, de la noción de niñez. Clarito y al pie. Dicho esto, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Dicho esto, tenemos como 2 atribuciones principales a la hora del texto académico. Construcciones sencillas, sujeto, verbo, complemento. Evitar la voz pasiva lo más posible, al menos que se venga a construir un aporte necesario. Evitar los gerundios. ¿Sí? Por esto, y en relación a la pregunta que me hacía Moisés en el encuentro anterior respecto a cuál es el sujeto que habla en la escritura de un texto, si es el yo en primera persona, si es la tercera persona del singular, si es el nosotros, por eso tanto el nosotros como en la tercera persona del singular, el neutro, habilitan la posibilidad de la construcción de este tipo de oraciones. Porque cuando yo construyo la idea en función de un sujeto activo, yo pienso, considero, enfatizo, digo, en primera persona del singular, muchas veces el verbo, el cuerpo del verbo, está puesto en mi sujeto autor. Y en múltiples oportunidades nosotros tenemos que trasladar esa voz activa del verbo al sujeto analizado. Un ejemplo en un texto de esto que te estoy diciendo no tengo preparado. Pero la idea es sencilla, digamos. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros en un texto decimos, considero como investigador que la recurrencia de determinadas ideas han operado en las corrientes de pensamientos actuales de las juventudes. ¿Sí? Digo, hay una idea que es transmisible, que es clara, pero el verbo fuerza, la idea fuerza, está en la consideración como autor, porque es lo que inicia el proceso de lectura. ¿Sí? Que no cobra la misma relevancia que si yo dijera, me olvidé cómo había construido el texto, pero las tensiones en la juventud han construido diferentes corrientes de pensamiento. Le doy centralidad a la idea de juventud. Y le doy centralidad a su idea subordinada, que es cómo se construyeron ideas de pensamiento. Me corro como sujeto activo para darle la tendencia a ser sujeto activo a el objeto de estudio. Por eso muchas veces es más fácil para esta construcción del texto hacerlo en tercera persona del singular o en primera persona del plural. Esto no quiere decir que un texto académico no se pueda escribir en primera persona del singular. Puedo, muchos son muy lindos escritos así, pero requiere de un ejercicio narrativo en el cual pueda correrme constantemente como el sujeto activo de aquel texto que se está construyendo, para que el sujeto activo sea el objeto de estudio. ¿Quién toma protagonismo a lo largo del texto? Para que no parezca que yo estoy confrontando como lector constantemente con las ideas del autor, en vez de estar confrontando con la propuesta o con el objeto de estudio. ¿Sí? Entonces, dicho esto, algunas recomendaciones. Yo después lo mando este video, así que quédense tranquilos si necesitan estas no filminas de este work que hice. Recomendaciones para poder escribir en ese sentido. Lo primero es planificar y estructurar el guión del artículo que vamos a escribir.
Y eso no es una cuestión menor. Cuando nosotros vamos a escribir, muchas veces, y sobre todo en una tesis, empezamos a escribir y nos vamos encontrando con ideas nuevas, con cosas que queremos incorporar, con cosas que en el proceso de lectura nos trastocan un poco lo que veníamos pensando y nos obliga a incorporar algún complemento. Pero es importante que nosotros tengamos una estructura precisa de aquello que vamos a decir. Y una estructura precisa se construye, esto ya lo dijimos en el encuentro pasado, se construye a través de un guión. ¿Cuál es la idea inicial? ¿Cuál es la idea fuerza? ¿Cuál es el arco narrativo y cómo cierra ese arco narrativo? Si nosotros podemos construir esa idea, que en definitiva es cuál es la pregunta de investigación, cuál es el problema, cuál es el objetivo, cuál es el método, cuál es el campo teórico y cuál es la conclusión, podemos darle sentido, pero es mucho más fácil hacernos un guión personal vinculado a esa idea que nosotros queremos transmitir que vinculado a la estructura de un artículo científico. ¿Me explico? Es decir, si nosotros ponemos como guión resumen, introducción, objetivos, método, marco teórico, quizás nos confunda mucho más que si nosotros construimos un guión en el que ponemos presentar el tema sobre la violencia de las juventudes en un contexto determinado, argumentar el porqué, la importancia de discutir esa idea, argumentar cómo se llega a el análisis de esa idea. Cuarto punto, debatir con tal autor, tal autor, tal autor, tal autor respecto a lo que ellos están opinando. Quinto punto, construir una elaboración propia respecto a lo que están sosteniendo los autores anteriores. Sexto punto, otorgar conclusiones. Un guión mucho más amable con nuestro proceso de escritura, que a la vez permite ordenar cuál va a ser la idea fuerza de cada uno de los estadios de esa escritura. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es determinar la relevancia. Y fíjese que dice determinar la relevancia, no el interés. Es decir, evaluar si una idea o autor es relevante para los puntos que querés establecer, no solo si es interesante. Y eso también es importante. Porque ahí podemos entrar en el vicio de querer contarlo todo. O de querer utilizar todo aquello que nos gusta. Y muchas veces aquello que nos gusta, que nos conmueve, que nos motiva o que nos parece súper interesante, no está implicado en la idea fuerza que nosotros queremos comunicar. Entonces, para eso, y eso se conecta con el tercer punto, con el cuarto punto, es siempre volver al guión, siempre volver a la estructura de mi texto. Supongamos que yo estoy escribiendo un artículo sobre evaluación formativa en las escuelas secundarias. Y de repente me encuentro muy enganchado con Contrapedagogía de la Crueldad de Rita Segato. Y por un vicio profesional, o académico, narrativo, literario, incorporo partes del texto en momentos donde yo estoy hablando específicamente de métodos de evaluación. Puede llegar a tener sentido, no es que no. Pero tenemos que vincular aquello que estamos incorporando con alguna de las ideas fuerzas que nosotros queremos trazar en ese párrafo, en ese momento, en esa discusión. ¿Sí? Ante todo, esa claridad de lo que queremos argumentar. Y para eso es importante organizar o asociar la bibliografía antes del proceso de escritura. Que esto lo podemos hacer con las herramientas que vimos en el encuentro pasado, como Mendeley, Isotero, organizadores de texto, que nos permitan realizar algunos fichajes bibliográficos, es decir, esta bibliografía la que voy a usar para este texto. Y una vez que sepa qué bibliografía voy a utilizar para el texto, cómo voy a asociar cada elemento de esa bibliografía o cada una de esas bibliografías a alguna de las ideas fuerzas particulares que van contribuyendo a mi arco narrativo. ¿Sí? Seguidamente, la organización del texto. Establecer una estructura de títulos y subtítulos simple. Bueno, piensa en la escritura como una mapa conceptual, una serie de mamushkas basados en un criterio de generalidad, donde cada nivel es más específico que el que lo contiene. Bueno, eso ya es
bastante específico, pero digo, ahí la idea es cómo nosotros, a partir de ese guión que construimos anteriormente, antes de la escritura intentamos diseñar una suerte de títulos y subtítulos. ¿Por qué? Los títulos son los grandes organizadores del texto. Digo, y ahí nos salimos un poquito de la estructura de discusión, resultados, métodos y demás. Sino que lo pensamos en función del tema. ¿Sí? Volvamos al ejemplo de cuidado de las mujeres en sectores populares. ¿Sí? Y ahí vamos a tener un gran título que sea tareas de cuidado, otro título que sea, por ejemplo, esta idea del instinto maternal, qué sé yo, bueno, como algunas ideas fuerzas que van elaborando nuestra idea central. No sé por qué hablo de temas que no sé lo suficiente, ¿no? Pero digo, algunas ideas que van construyendo nuestra idea principal. Y dentro de cada título, dentro de cada gran título, vamos a incorporar subtítulos que no necesariamente lo vamos a llevar al texto como tales, pero que nos van a permitir a nosotros ordenar el desglose teórico o conceptual que vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Entonces, si un gran título es evaluación formativa en la escuela secundaria, quizás un subtítulo pueda ser la gradualidad de la educación, el proceso de castigo y evaluación. Un tercer subtítulo puede ser la idea del éxito escolar. Digo, como pequeñas ideas que vayan construyendo o alimentando ese gran concepto fuerza que es la evaluación formativa en este caso. ¿No? Y luego, de tener bien ordenados tanto el guión como la idea de subtítulos, de títulos y subtítulos en formato simple, vamos a pensar en los subniveles de especificidad. Es decir, cuánto profundizamos en cada una de las ideas. Y esto también es importante. Nosotros ponemos un gran título y ponemos X cantidad de subtítulos. Bueno, ahí tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué tanto está aportando este concepto que yo quiero incorporar a las ideas principales de mi artículo? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Aporta a la discusión o es solamente un gusto literario? ¿Forma parte del encuadre teórico que yo estoy construyendo o es accidental? Y ahí tomar la decisión de si lo incorporamos o no. Esto no quiere decir hacer del texto un texto llano. No, puede ser un texto complejo, pero complejo dentro del marco de las ideas fuerzas que yo quiero transmitir. Y ahí lo mismo, simplifica la indicación de niveles, usa la menor cantidad posible de formas gráficas, tamaños, negritas, cursivos, subrayados para distinguir los niveles jerárquicos. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, claro, es aplicable a una tesis, totalmente, totalmente. Y en ese sentido, para una tesis también es importante esto. Como, digo, a esto que estamos pensando en términos de títulos y subtítulos, una tesis lo vamos a pensar en términos de capítulos. Y títulos dentro de los capítulos. En cada capítulo va a ser una idea fuerza, pero esa idea fuerza tiene que contribuir a mi objeto de estudio principalmente. Sí, totalmente es adecuable. Ahora, fíjense, en esto que dice, simplifica la indicación de niveles, no utilizar negritas, cursivas, subrayados, excesivamente. ¿Por qué? Porque la utilización de esos componentes nos tiene que servir a nosotros para que el lector ponga énfasis en ese momento de la lectura. Destaque una idea, le dé prioridad. Y le dé prioridad incluso de manera inconsciente. Si está subrayado, si está en cursiva, si está resaltado, algo de ahí yo le tengo que prestar atención. Entonces la utilización no excesiva de esos niveles jerárquicos nos permite a nosotros volver constantemente a aquellas ideas fuerzas que nosotros queremos construir. Finalmente, claridad y estilo. Usar oraciones simples, lo que veníamos hablando anteriormente, sujeto más verbo más complemento. Porque también es un ejercicio para nosotros, ¿no? Dice, reduce la confusión, previene errores teóricos y obliga al autor a ser consciente de quién, qué o qué hace qué. Eso es importante, porque no es solamente una simplificación para el lector, es una condición para el autor que si nosotros vamos a hablar en términos de estructuras simples,
que oraciones sencillas, de oraciones cerradas, en el marco de esta estructura de verbo, sujeto, complemento, constantemente tenemos que pensar esto. ¿Quién hace qué? Porque estamos sentenciando algo, lo estamos afirmando. Entonces también nos obliga a hacernos cargo de aquello que estamos transmitiendo. Sin darle vueltas al asunto, ¿no? Y acá dice evitar el hiperbatón, yoísmo, que sería no alterar el orden convencional de la oración. ¿Por qué? Porque para no oscurecerla sería, ¿no? Y ahí les pongo un ejemplo abajo. El maltrato a la mujer es uno de los principales problemas de la sociedad chilena contemporánea. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Problema cuyo posible origen recae en una organización social patriarcal en la que el hombre ha sido el que lo domina. Fíjense que en esa oración, que a simple vista parece simple, hay algo que en un momento de la narrativa pierde sentido, que es quién domina a quién o qué es lo que domina. ¿No? Digo, tenemos que leerlo dos veces. Problema cuyo posible origen recae en una organización social patriarcal. Punto. Ahí podría terminar esa oración. En la que el hombre ha sido el que lo domina. Dice. Y ahí ya no sabemos si es la sociedad, si es la organización, si es el patriarcado. Digo, hay algo que se pierde en esa construcción. El yodismo hace referencia a eso, a hablar en términos de desorden o de desorganización de la oración, como la yoda. En ese sentido, mientras más claridad conceptual, narrativa haya en cada una de las oraciones. ¿Y cómo evitamos esto? Releyéndonos constantemente en los párrafos. ¿Qué dije acá? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el predicado? ¿Qué dije acá? Taca, taca, taca. ¿A qué hace referencia a esto? Y muchas veces este tipo de errores, como esta oración final que yo les acabo de leer, tienen más que ver con la celeridad de la escritura que con la idea que uno quiere transmitir. Evitar iniciar oraciones con expresiones no convencionales. Es decir, eliminar los gerundios, eliminar inicios forzados o frases tópicas respecto de, en cuanto a, en este sentido, en la misma línea, manteniendo esta idea, según dice tal autor. Digo, esas oraciones a veces son funcionales, pero hay que disminuir su uso. ¿Sí? Es muy común encontrarse contextos que empieza cada uno de sus párrafos con uno de estos conectores que en realidad no están conectados a nada. Es, por ejemplo, respecto a la metamorfosis de la mariposa en el cuento de Kafka. Por ejemplo, ¿no? Es mucho más fácil decir que el cuento de Kafka dice la metamorfosis de la mariposa que taca, 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 taca. Digo, es mucho más sencillo decir eso que la complejidad que le otorga ese respecto a, en este sentido, en la misma idea, que solamente viene a confundirnos a nosotros en el proceso de escritura. Porque nos obliga a construir una oración que continúe ese respecto a, ya en voz pasiva o en una argumentación un poquito más compleja que decir la sentencia simple. Armar párrafos, como decíamos anteriormente, de 3 o 4 oraciones simples. Definir la función de cada párrafo, que es lo que veníamos hablando hasta ahora, es decir, el propósito, lo que va a incorporar cada párrafo en una idea fuerza. Y finalmente, cohesión y rigurosidad. No abusar de los conectores, ¿sí? Que es un poco lo que yo les decía recién. Reemplazar cadenas de conectores como que, el cual, donde o gerundios por nuevas oraciones, con nuevos sujetos. ¿Por qué? Porque la subordinación excesiva dificulta la lectura. Eso es el ejemplo que les mostraba hoy con los gerundios. Pero ¿qué pasa lo mismo con los conectores? Dicho argumento, el cual sostiene que, los queísmos, digo, todos esos conectores que nosotros los utilizamos mucho en el diálogo, muchas veces, en la lectura muchas veces alargan una oración, alargan un párrafo innecesariamente. Es preferible poner dos ideas en dos oraciones distintas en el marco de un mismo párrafo que construyan una idea global, antes que construir una oración excesivamente larga de 4 o 5 líneas que se va reforzando a través de gerundios o conectores.
Y finalmente, lo que hablábamos anteriormente, usar lenguaje técnico, pero evitar la hiperespecialización. ¿Sí? Eh, decidir qué lenguaje técnico voy a usar y cuándo lo voy a usar. Bien, y finalmente algo más. Pensé que le había escrito esto también y se ve que no lo escribí. Bueno, no importa, se los voy a contar. Finalmente, algo que también es interesante, digo, pero que este es un ejercicio que ya se hace después de tener escrito el texto o el borrador del texto, es tener en consideración la musicalidad del texto, su sonoridad. Pero ese ya es el ejercicio literario que es previo. Una vez que yo lo escribo, que tengo el borrador, que puedo ver que las ideas están conectadas, que puedo identificar claramente el arco narrativo, cuál es el problema, cuál es el objeto, cómo lo desarrollo y cómo presento una serie de resultados o de conclusiones, una vez que eso está desarrollado en nuestro borrador, en nuestro esquema simple, y que escribí un preliminar del texto, recién ahí voy a pensar en su musicalidad. ¿Y qué es pensar en su musicalidad? Pensar en qué momentos puede incorporar, si se quiere, una rima. Eh, por ejemplo, no sé, tengo que pensar una rima rápida, no soy freestyler, pero esta opción no pretende la omisión de, digo, o pensar en eh, algunas cacofonías, no las cacofonías de la poesía, ¿no? Que terminan siempre iguales, sino pero en algunos momentos pensar cuándo puede incorporar una similitud de palabras que lo que hagan, que lo que produzcan es darle sentido literario al texto que nosotros estamos construyendo. Pero ese ejercicio viene después. ¿Y por qué es importante esta parte también? Porque nosotros cuando escribimos académicamente queremos escribir textos profesionales, científicos, eh, claros en aquello que queremos comunicar, pero también queremos escribir textos bellos. Digo, también queremos que el lector se sienta a gusto leyéndonos y a la vez también nosotros nos sentimos orgullosos de que esa prosa que construimos en el marco de una idea científica también tenga sonoridad, también tenga facilidad de lectura, que no nos aburramos nosotros de leernos a nosotros mismos. Porque si nosotros nos aburrimos de leernos a nosotros mismos, mucho más se van a aburrir un tercero, ¿no? Entonces, y todos nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida con un texto que es aburridísimo. Eso, más allá de la utilización de cacofonías, más allá de la utilización de rimas, del embellecimiento de algunas palabras, que no es su complejización, sino el embellecimiento, más allá de eso, también se logra con la simpleza. Porque seguramente, si alguno de ustedes lee literatura, por ejemplo, les ha resultado mucho más sencillo leer quizás un texto de Aurora Venturini o un texto de Selva Almada, que tienen una escritura amable, sencilla, que tiene calidad poética y narrativa, pero que fluye por su simpleza, que un texto quizás de Saer o que un texto de Libertad de Mitrópolis, que son hermosos, pero que requieren esfuerzos de concentración. ¿Por qué? Porque dentro de su belleza tienen enormes complejidades y a la vez sus arcos narrativos o sus arcos literarios son mucho más especializados en determinado tipo de literatura. Un texto de García Márquez es complejo, pero es simple de leer, te lleva, te perdés en la narrativa del texto en la medida en que las palabras van por delante tuyo. Te las podés imaginar a las palabras que van a seguir. Bueno, eso también es un ejercicio, digamos, de lectura. Como es un ejercicio de lectura, es un ejercicio de escritura. Que en la medida que uno va leyendo pueda anticiparse a las palabras que pueden seguir aquello que yo estoy diciendo. Tiene que ver con la sonoridad y la musicalidad del texto. Por defecto, el lector considera que eso debería seguir. Bueno, eso ya es un ejercicio que se hace con la práctica. Como todo, y con esto voy cerrando, esto no se hace de un día para otro, sino que es un ejercicio,
un ejercicio, es una práctica constante, es el desarrollo, es la prueba y error, es escribir y releerme, es pensar si todo lo que quería decir está puesto ahí, y es quizás descartar textos para armar otros y en esos otros que armo utilizar aquello que descarté, o descartar algo, dejarlo un tiempo y volverlo a tomar más adelante. Eh, pero es eso. Es un ejercicio que esto que yo les estoy brindando hoy son algunas técnicas, algunas ideas, algunos componentes que podrían ayudarles a ordenar el proceso de escritura. Pero no deja de ser un proceso que es íntimo, que es personal, que tiene que ver con la personalidad incluso de cada uno. Digo, hay gente que habla complejo, quizás yo hablo complejo, digamos, no lo sé, digamos, uno no sabe cuándo es complejo para hablar tampoco. Este, y si habla complejo, escribe mucho más complejo. Este, siempre hay un salto de complejidad entre la narrativa oral y la escrita. Bueno, intentemos que ese salto de complejidad sea lo más amigable posible. Sé como receta final. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, este video se los voy a mandar por correo por si les sirve. El texto de Word que les fui presentando, en realidad lo armé así medio desprolijo. Si quieren, después lo armo más lindo y se los paso también. Pero bueno, publiquen, manden a la revista, escríbanme. Los voy a dar una mano si necesitan una mano para la escritura. A quienes me mandaron sus textos al Drive les voy a hacer una devolución por el mismo método como les dije anteriormente. Y bueno, y los certificados se los voy a mandar por correo. Estamos a la espera de que se termine de definir la resolución en unos poquitos días, así que en eso estamos. Así que bueno, perfecto David, ahora te leo. Eh, Muchas gracias a todos por la escucha y por estar hoy en este día feriado. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Nahuel. Gracias. Muchas gracias.